Vídeos tutoriales para ingeniería química. Fenómenos de transporte. Formas de transferencia de propiedad. Transferencia molecular de calor. La transferencia de calor por conducción se puede explicar en forma más clara en un sólido. En la película tenemos tres cubos. El rojo a la izquierda representa el sólido caliente, y el verde a la derecha el sólido frío. El calor se transferirá del cubo rojo al verde a través del sólido intermedio. De este último podemos ver sus moléculas, representadas por esferas de diferentes colores. En los sólidos sus moléculas se encuentran relativamente fijas. Su movimiento solo es de vibración. Como se puede notar, las moléculas de la izquierda, las rojas, vibran más que las de la derecha, las verdes. Es decir, las moléculas rojas tienen una mayor temperatura. Las moléculas de un sólido transmiten su energía térmica a través de sus moléculas vecinas. Así, las moléculas rojas del extremo izquierdo pasan calor por vibración molecular a sus vecinas inmediatamente a las que se encuentran a la derecha, segunda fila. Estas a su vez lo hacen a las de la tercera fila. Y así sucesivamente hasta llegar a las moléculas verdes, al otro extremo del sólido. Como comentario final, se puede decir que el calor se transfiere por conducción mediante vibraciones de moléculas vecinas. Como la transmisión de calor es entre moléculas, es decir, a nivel molecular, la conducción de calor es una transferencia molecular de calor. Transferencia molecular de masa. Para la transferencia molecular de masa, se puede explicar de manera sencilla con el sistema que se muestra. En el lado izquierdo, en azul oscuro, se tiene un sólido soluble, al que lo sumergimos en agua pura, lado derecho en color verde. Entrando así, en un contacto íntimo, sólido, agua. Explicando lo que sucede, el sólido empieza a disolverse en el agua. Se llega a formar una solución saturada adyacente al sólido, que llamaremos capa saturada, y está representada en azul claro. Como hay una diferencia de concentraciones entre la capa saturada y el seno del agua, se establece una transferencia de masa de la capa saturada hacia el agua pura. Es decir, las moléculas ya solubilizadas se mueven de la capa saturada, de la zona azul claro, hacia la derecha. Como se puede notar, las moléculas del sólido, en rojo, se mueven en zigzag. Esto es debido al choque de estas con las moléculas de agua. Pero, cada molécula de sólido se mueve en forma independiente una de la otra. Como cada una se mueve con sus propios recursos, y cada molécula en una ruta muy particular, se dice que es una transferencia molecular de masa. Transferencia molecular de momentum. Para explicar la transferencia molecular de momentum, considérese el sistema que se muestra. Un líquido atrapado, entre dos placas sólidas planas, sin movimiento. La placa inferior será fija. La placa superior la moveremos hacia la derecha. Al mover la placa superior, las moléculas del líquido que se encuentran pegadas a esta primera fila, se mueven a la misma velocidad. Las moléculas siguientes, segunda fila, son arrastradas por las de la primera fila, por efectos de fricción entre moléculas del líquido. Pero, se mueven a una velocidad ligeramente menor. De la misma manera se transmite el movimiento, con las moléculas inferiores, hasta llegar abajo, las de color amarillo. Lo que pasa es que la placa superior, transfiere una cantidad de movimiento, a la primera línea de moléculas, las rojas. Esta a su vez transfiere una cantidad de movimiento, a la segunda fila. Debido a la fricción entre moléculas del líquido. Ahora bien, como se pierde energía en ese paso, la velocidad de la segunda fila de moléculas, es ligeramente menor. Luego, de la misma manera, la segunda fila transfiere momento a la tercera fila, con su correspondiente pérdida de energía mecánica. Esto sigue así sucesivamente, de fila a fila de moléculas, hasta llegar a la última fila de moléculas. Videotutoriales para ingeniería química. Serie, Fenómenos de transporte. Una producción de Desarrollo e Investigación de Sistemas de Comunicación. Editado por. A continuación, se recomienda visitar los sitios web. youtube.com, user, sistemas disc. facebook.com, ingeniería química hoy. scribd.com, sistemas disc.